Nos vamos con la siguiente entrevista. Bueno, hace justamente casi que un mes o más aproximadamente, se llevó a cabo en La Laguna unas jornadas muy interesantes que llevan el título de Los desastres de la guerra, ¿no? Que fue tremendo, la verdad que fueron unas jornadas muy interesantes. Uno de los ponentes, lo tenemos ahí al otro lado del hilo, es el coronel José Pardo de Santayana, que es coronel profesor asociado al Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional y también vicepresidente del Instituto de Estudios Universitarios Europeos. Es coronel retirado. Tenía un tema muy interesante. Miren el título que tiene: El fenómeno de la guerra en el mundo actual. Yo realmente que asistía a las jornadas, cuando escuchaba a José Pardo, por ejemplo, comentar lo que él comentaba, yo decía, pero ¿en qué mundo he vivido yo? Porque yo creo que el concepto que tenemos de la guerra, ¿qué concepto tenemos de la guerra? ¿Cuál es el que estamos viviendo ahora? ¿Cómo ha ido desarrollándose eso? Bueno, tenemos un ratito para conversarlo con él. José, buenos días. Buenos días, un verdadero placer. Qué bien, qué bien. José, yo decía Sí, que antes que nada felicitarte por tu ponencia, que estaba muy interesante, pero sí. yo siempre te dije después aquel día que yo creo que yo tenía un concepto de, no sé si hemos vivido alejados de la guerra, que nos parecía que eso era cosa de otra gente. ¿Cómo se ha vivido el tema? Tú Bueno, que lo has ese es el vivido de problema centro. esencial. ¿Eh? Pues el problema esencial es que como consecuencia de creer que la guerra era un tema superado, no nos hemos preparado para el fenómeno de la guerra. La guerra como fenómeno es dominable de alguna manera, pero no es eliminable del todo, ¿no? Y Europa había hecho un camino magnífico para superar las guerras internas como consecuencia de toda la creación de la Unión Europea, la creación de la OTAN, y hemos vivido un tiempo de paz verdaderamente el más importante de todos los tiempos en nuestra historia, ¿no? Nunca había habido tanta guerra, al menos en la historia que conocemos. Y eso llegó a hacer pensar a la gente, bueno, que la guerra ya que había quedado superada. Y eso no es así, no va a ser así, previsiblemente, y al no suficiente atención al fenómeno de la guerra, cuando ha vuelto con más fuerza. Nosotros, el resto de la gente, digamos, que no hemos vivido de una vida civil, veíamos eso. ¿Ustedes también tenían esa placidez, digamos, desde el punto de vista militar, dentro del mundo militar? ¿Veían también lo mismo, que eso pertenecía a algo de lejos, o eso ustedes tenían otro punto de vista? Bueno, nosotros nos dedicamos lógicamente a estudiar la guerra y nos preocupaba que se tuviese una visión un poco tan ingenua. Pero es que además no era un caso exclusivo, porque había intelectuales que les preocupaba también. Por ejemplo, yo hice un máster de Relaciones Internacionales y el profesor José Varela Ortega, nieto del famoso filósofo Ortega y Gasset, él decía, cuando yo en las universidades europeas hablo de guerra y sociedad en Europa, los alumnos me dicen, oiga, es que guerra y Europa y no tiene nada que ver Europa y la guerra. Y él decía, están ustedes muy equivocados. Europa es el continente que más esfuerzo ha dedicado en la historia al fenómeno de la guerra. Y entonces, el no entender eso, decía, el no entenderlo es un problema. Y ahora la historia le ha dado la razón. José, una cosa, Sí, vivimos la guerra, ¿cómo la vivimos, no? O sea, yo no sé si en las jornadas se hablaba del olvido, ¿no? Que es sí, tanto el desastre, es sí. tanto lo que existe, que intentamos olvidar para poder continuarlo, porque es imposible poder verlo mañana, tarde y noche, ¿no? Bueno, Eh, en España quizás sí, pero sí, en Europa en su conjunto no. O sea, en explícame. Europa, en España hemos un poco como ignorado lo que está ocurriendo y la vida sigue igual, pero en Europa no, estamos preocupados. Es verdad que no nos afecta en la misma medida la guerra en este momento a nosotros que a otros europeos, ¿eh? Somos un país que está más alejado de ese fenómeno, ¿Pero del por qué? ¿Porque fenómeno de la estamos guerra más alejados fría. de Rusia, digamos, o por qué? Por dos motivos, geográficos, distancia, e históricos. España no ha participado en las guerras europeas en las que estaba Rusia. Es decir, que países como Alemania o como Polonia, incluso Francia, que es nuestro vecino, han tenido muchas guerras con Rusia y España no las ha tenido, ¿eh? No formamos parte de esa lógica histórica que lleva a la confrontación bélica en el seno de Europa con Rusia. Y eso pues tiene su influencia, pero la geografía también, la distancia juega un papel muy importante. Si España estuviese donde está Grecia, no podríamos pensar igual que estamos en el otro confín
península europea. En este caso la distancia no que sea el olvido, pero no se vive de esa manera, digamos. Exactamente. Pero no es solo la distancia, digo, también tiene que ver la historia, ¿no? La experiencia más cercana de los españoles de la guerra es una guerra civil. Bueno, la experiencia más cercana de la mayor parte de los europeos fue una guerra mundial. Entonces, eso configura la conciencia de una sociedad frente al fenómeno de la guerra. Nosotros en España pensamos que si hay una convivencia, si tenemos un sistema democrático, ya no habrá guerras, porque la última guerra ha sido una guerra civil. Pero los europeos no lo ven de esa manera, ¿no? O sea, que la experiencia de una sociedad también tiene que ver con la forma como se aprecia el fenómeno bélico. ¿Y tú crees que la experiencia nuestra realmente nos ha servido? Pues yo a veces pienso que a veces me da la impresión de que no hemos pasado por ella. Bueno, vamos a ver, la experiencia de la guerra sirvió para la transición, ¿no? Hubo un momento como de una gran conciencia política de que había que resolver un problema. Nos estamos alejando también de ese momento histórico y ahora no percibimos en nuestros políticos la misma responsabilidad de la trascendencia de los actos políticos que percibimos en la transición. Es verdad, es posible que sí, ¿no? Es posible que sí. Pero nuestra sociedad es una sociedad pacifista. ¿Cómo se puede convivir entonces ese sistema, en nuestro sistema, con las armas y con el aumento del tema armamentístico si nosotros pensamos de otra manera? Vamos a ver, que una sociedad ame la paz, eso es bueno, ¿eh? O sea, que una sociedad cree, que esté convencida de que el mundo tiene que avanzar hacia la paz es buena. Lo que no es bueno es la ingenuidad de que pensar que porque yo amo la paz y quiero trabajar para la paz se va a imponer en el mundo, ¿no? Y por tanto, no nos queda más remedio que tener un empeño grande en trabajar por la paz, pero estar preparados, porque no necesariamente el mundo va a ir en esa dirección, para tener una sociedad segura. Y en el caso mío, que soy de profesión militar, pues hay que tener unas fuerzas armadas bien dotadas, ¿no? Tampoco hay que pensar que todo es fuerza armada, porque también está la diplomacia, están otros muchos esfuerzos que no son necesariamente militares, que contribuyen también a hacer un mundo más pacífico, pero en este momento pues hay una conciencia clara de que hay que dedicar un esfuerzo mayor en términos de defensa, aunque pueda haber un desacuerdo sobre cuál tiene que ser ese esfuerzo. Ahí puede haber desacuerdo. Lo que no hay un desacuerdo, al menos esencial, es en que se necesita reforzar el ámbito de la seguridad. Pero parece que de lo que estás comentando, precisamente la parte de la diplomacia, es lo que yo por lo menos no noto, o sea, da la impresión de que la única solución va desde un punto de vista bélico, pero no buscándose mediador, que yo creo que al final, si no hay acuerdo, es que la otra parte va a estallar, no va a haber una solución tampoco, ¿no? Claro, yo defiendo que hay que poner más énfasis en la diplomacia. O sea, que al mismo tiempo que hay que hacer un esfuerzo en el ámbito militar y de seguridad para reforzar la seguridad, hay que hacer también un esfuerzo en el ámbito diplomático, porque de hecho el dilema de la seguridad es que cuando uno se arma, también aumenta la percepción de amenaza por la otra parte. Luego hay que combinar ese esfuerzo de seguridad con esfuerzos diplomáticos para que el resultado final sea positivo, y yo soy partidario de la necesidad de iniciar un diálogo estratégico similar al de la Guerra Fría, para asegurar que no haya malentendidos, para evitar que pueda haber una escalada no deseada. O sea, es decir, que ese diálogo estratégico, que en este momento no se ve con claridad, aunque hay un cierto diálogo, pero yo creo que necesitamos más diálogo estratégico del que tenemos, y tenemos el ejemplo de la Guerra Fría, que al final pues el resultado fue positivo. O sea, que todo ese esfuerzo enorme que se hizo en el ámbito diplomático, también si miramos la Guerra Fría sabemos que costó, ¿eh? No es nada fácil poner en marcha todo ese proceso, y ahora estamos en una etapa nueva en la que las categorías con las que nos movíamos eran otras, y habrá que terminar encontrando dentro de este nuevo escenario estratégico una fórmula de diálogo estratégico, y además no es necesario estar de acuerdo con la otra parte para que haya diálogo estratégico. El diálogo estratégico se puede perfectamente realizar en un contexto de desacuerdo. ¿Y cuál es el papel, si tuvieses que comentarlo esto en una clase de un instituto a gente joven y tal, cómo se le podía plantear para que ellos comprendieran exactamente cómo es el movimiento, digamos, de las piezas en esa partida de ajedrez?
¿Cómo se mueve el tema en Europa? Porque tampoco hay una unanimidad de todos los países en torno a una cosa, hay también diferencias y divisiones, ¿no? Entonces, Vamos ¿cómo a ver, se, cómo, sí, cómo, cómo se puede jugar a eso? así es verdad, no hay unanimidad, pero es muy importante que haya unidad. O sea que es muy importante una Europa unida. En este momento, la mayor amenaza para Europa es su propia división, ¿no? Una Europa dividida es una Europa muy débil y sería aprovechado por los rivales, en este caso concreto por Rusia. Cualquier división entre los europeos es aprovechada por Rusia en contra de la propia seguridad europea. Luego, la unidad es muy importante, ¿no? Lo primero que hay que afirmar siempre es que no hay que perder nunca la convicción de que la paz es importante y que hay que trabajar por la paz. Nunca hay que desesperar de que la paz es el objetivo, ¿eh? Pero al mismo tiempo hay que saber que no basta con que alguien se proponga la paz como objetivo para que la paz se imponga en el mundo. La paz es un esfuerzo al que hay que dedicarle siempre atención y energías. Y además, una vez conseguida la paz, no es para siempre. Ahí está un poco esa idea de la paz perpetua de Kant, que a mí me parece que no es muy positiva. La paz es importante, pero el conseguir la paz hoy no quiere decir que la tenga para siempre. Luego, la paz es un objetivo al que hay que dedicarle un esfuerzo permanente y nunca es un esfuerzo definitivo, ¿no? Esto me parece que hay que empezar por esto y por tanto no hay que perder, por tanto, la idea de que sigue siendo la paz el objetivo. Pero hay que saber que vivimos en un mundo muy imperfecto y en ese mundo muy imperfecto el hecho de que unos países o unas sociedades deseen la paz no quiere decir que lo vayan a desear todos. Luego siempre hay que estar preparado para que haya otros países, otras organizaciones o otras personas que no compartan ese ideal de la paz y hay que estar preparado y hay que estar en condiciones de, si se produce una agresión, responderla y saber que además en el grado en que uno esté mejor preparado para enfrentarse a esos riesgos y esas amenazas, también es menos probable que alguien te ataque. Es decir, que cuando en España, por ejemplo, nos preparamos y tenemos un ejército, no es para ganar una guerra, es para evitar una guerra. Si después, a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho para evitar una guerra, hay una guerra, pues habrá que librarla. Sobre todo si somos atacados, ¿no? Para defendernos, porque no hay que iniciar guerras ofensivas. Pero solo el prepararse para responder reduce mucho las probabilidades de que haya que emplear las Fuerzas Armadas. Luego, el ideal de unas Fuerzas Armadas, el ideal de una política de seguridad de un país como España, es tener unas Fuerzas Armadas para no tener que emplearlas. ¿Cuánta gente se podrá estar preguntando ahora, por ejemplo, escuchándonos o escuchando el tema, de que bueno, que de alguna manera nos pueden decir, o sea, informar o decirnos todas estas historias que nos atacan, que no sé qué, que no sé cuánto, pero en realidad lo seguimos viendo lejos, que eso nosotros no tenemos problema, estamos muy lejos de Rusia, que eso está lejos, que eso a nosotros nos va a llegar? Bueno, vamos a ver, España en este momento, ante un problema como el conflicto de Rusia, tiene que actuar como un país solidario con los demás europeos. No es solo me afecta a mí o no me afecta a mí, porque tenemos un interés muy grande en la unidad europea, nuestro bienestar depende de Europa, ¿eh? Y por tanto nosotros, los españoles, no solo por convicción tenemos que ser solidarios con Europa, sino también porque tenemos que saber que si la economía europea se hunde porque hay un país europeo que tiene una guerra, vamos a poner el caso de Alemania, también pagaremos las consecuencias, ¿no? O sea que nosotros tenemos que verlo en términos de solidaridad, pero también al mismo tiempo, como somos un país que está más lejos y que vemos la realidad con menos apasionamiento, también tenemos que evitar que esas pasiones al final lleven a la guerra. O sea que al mismo tiempo que tenemos que ser solidarios y comprender el asunto, también tenemos que aportar que la distancia nos da también la capacidad de ver los problemas de una forma más desapasionada, más fría y más en su justo término, ¿no? O sea que España puede aportar a Europa también un elemento de serenidad, porque hay ciertos países y sociedades europeas que están en un momento casi de una histeria belicista que es comprensible, pero eso mismo puede terminar incidiendo en la guerra, ¿no? O sea, que decir que la guerra hay que verla siempre con serenidad, con conciencia de su gravedad, pero hay que evitar fenómenos de un entusiasmo belicista pensando que no hay otra solución que la guerra. La guerra siempre hay que hacer todo lo posible para evitarla. Cuando se llega al punto de ya no hay otra solución que la guerra, se va a la guerra. Y esa guerra al final será un desastre. ¿Tú crees que se habrá construido, pregunto yo, por ejemplo, el concepto de Europa como tal? Es decir, nosotros, sí, se montó la historia de Europa y no sé qué, no sé cuánto, pero realmente
realmente nos sentimos eh, copartícipes de Europa, vivimos Europa, ese concepto de Europa pleno, o no, Bueno, España, o eso, o España, faltó tiempo para eso, o eso no se ha trabajado. España es un país muy europeísta. Y además tuvimos la suerte de que en la transición uno de los grandes consensos era que todos queríamos que España, daba igual desde qué visión política, todos los españoles estaban convencidos de que España se tenía que abrir al mundo y se tenía que abrir a Europa, y uno de los grandes ideales de la transición española era precisamente incorporarse plenamente a Europa. Y por tanto hay una clara vocación europeísta en España, mayor que en otros países europeos. O sea, el drama de Europa es que la vocación europeísta que existía en Europa se está debilitando en otros lugares de Europa, yo creo que todavía no en España. Por tanto, España tiene también. O sea que bajo tu punto de vista teníamos nosotros mayor grado de concienciación europea que otros países europeos. Claro, porque sabíamos lo mucho que teníamos que ganar con. O sea, el que echa de menos formar parte de Europa, pues al final, cuando entramos en Europa, fuimos conscientes de lo mucho que nos aportaba Europa, ¿no? El que ya está en Europa, pues a lo mejor lo considera tan normal, ¿no? Y además, España dio un salto adelante con su incorporación a Europa, y además fue en un momento de una gran exaltación de Europa, o sea que la exaltación en política española de incorporarse a Europa coincidió con un momento de crecimiento europeo, que después, al cabo de una década, el proyecto europeo perdió esa pujanza y esa idea de seguir creciendo, ¿no? Pero desde luego los españoles somos muy europeístas, y eso es algo que podemos aportar a este momento, nuestra convicción de que hay que apostar por Europa. Un mayor reequilibrio en ese caso, ¿no? En ese sentido. Y si hablamos, por ejemplo, estás comentando el tema de la paz sí o sí y de la asignatura pendiente siempre que la solución, la búsqueda, la lucha por esa paz, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, no podemos dejar de lado el tema de Oriente Medio, ¿no? De Israel y demás, y Palestina, ¿no? Sí. Se hace difícil Bueno, ver es un esto, ¿no? drama. ¿Cómo? Sí, no cabe duda que es un drama lo que está ocurriendo, pero Europa, desgraciadamente, tiene menos capacidad de influencia, y nos hemos convertido, y esto es una desgracia, más en observadores que en actores. Otras potencias tienen mucha más influencia que Europa, y esto es también una lección. Europa, solo en el grado de que Europa se integre más políticamente, tendrá más capacidad para tener impacto geopolítico en el mundo, y solo una Europa más integrada políticamente podrá mirar al Es que el futuro. papel que ha jugado en este sentido deja mucho que desear, ¿no? No cabe duda, no cabe duda. ¿Por qué? ¿Qué Porque otro precisamente papel? Europa era vamos, la definición perfecta, bueno, perfecta, pero vamos, en esa lucha, en esos valores que siempre se ha tenido, ¿no? Pero hemos visto que Europa no ha reaccionado unida. Claro. Entonces, si no hay unidad de acción, el resultado, el impacto es menor, ¿no? Entonces, la gran lección a aprender de este momento bélico, porque estamos viviendo desgraciadamente un momento bélico, es que si Europa quiere tener influencia en el mundo y quiere retomar el control de su propio destino, Europa tiene que integrarse más. Y integrarse porque incluso, ¿de qué sirve gastar más en defensa si Europa no tiene una capacidad de decisión unificada? Entonces, hay un límite en lo que Europa puede avanzar en seguridad solo en términos de gasto y solo en términos de industria militar. Para poder avanzar de verdad en seguridad, Europa tiene que tener una mayor integración política, un centro de poder reconocible que ejerza esa fuerza para tanto su propia seguridad como en diplomacia y en política exterior, para contribuir a un orden internacional más justo. Los bloques, por ejemplo, antes comentaba los bloques geopolíticos, esto ha cambiado también ahora, porque hay unos que están en decadencia, otros que son emergentes, y el mundo está cambiando totalmente. No cabe duda, el conjunto de los países occidentales está perdiendo influencia en el mundo. Hace 30, 40 años, Occidente dominaba el mundo, las cosas son así. Y esa era una dominación, con todos sus defectos, benigna. No hay que idealizar nada, porque Occidente ha cometido errores, y la dominación también, ha habido abusos desde la dominación, pero en general podemos hablar que había una dominación benigna. Bueno, pues esa influencia de Occidente se está perdiendo, y se está perdiendo a una velocidad muy superior a la que esperábamos que esto ocurriera, y esos vacíos en geopolítica se llenan, y ahora son otros. Por ejemplo, un país con el que apenas contábamos como Turquía,
pues tiene un peso geopolítico muy grande, más que muchos países europeos. Y vemos su presencia en África, y vemos su presencia en Oriente Medio, y vemos su influencia también en el conflicto de Ucrania, y vemos la llegada de la India, y vemos cómo crece la influencia de China, y cómo China se une a Rusia, a Irán y a Corea del Norte. O sea, estamos viendo cómo otras potencias están haciéndose un hueco en la geopolítica mundial. A veces me da la impresión de que cuando hablamos de que, en fin, de nuestra propia sociedad, ¿no? La sacudida que nos está pasando en todo, ¿no? Porque yo creo que empezamos a hablar de cualquier cosa, todo el mundo se queja, que esto está cambiando continuamente, pero es que está cambiando todo, ¿no? Entonces, si empezamos a mirar desde cuando salimos a la calle normalmente a lo que estás comentando de los bloques militares, de cómo está cambiando todo, es que todo está cambiando. Así es. ¿Y hacia dónde vamos, José? Vamos, así es que no sabemos ni hacia dónde vamos, pero hace ya 4 o 5 años, o incluso quizás más, Emilio Lamo Espinosa, siempre que empezaba una conferencia, decía: el futuro ya no es lo que era. Y explicaba que estábamos viviendo un momento de inflexión histórica. Quiere decir que las tendencias que estábamos acostumbrados a observar se han detenido, y todavía no se han definido claramente las tendencias de futuro. Solo sabemos que el mundo está cambiando y que nos lleva a un lugar distinto, pero no sabemos a dónde. Lo que ocurre es que ese futuro depende de lo que hagamos también nosotros. Somos conscientes de que, como consecuencia de esa inflexión, también estamos viendo un momento clave, una década decisiva. También se emplea mucho el término de una década decisiva, y por tanto uno no se puede quedar cruzado de brazos. Hay que hacer algo, ¿eh? Si no lo haces tú, lo hará otro, ¿eh? Y esto es una característica de nuestro tiempo. Sabemos que el mundo que vivíamos nos está yendo de las manos, y todavía no sabemos a dónde vamos, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que ya no somos nosotros los que estamos configurando el futuro, que lo están configurando otros. Es que me está dando la impresión de que estamos viendo como yo siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Estamos viendo como un documental de la 2, en el que estamos viendo cómo están los ñu, y los ñu, que alguien me dijo una vez, precisamente dije este ejemplo, digo que parece que estamos viendo que todos vamos huyendo, corriendo hacia adelante, ¿no? Sin saber para dónde va, y si no, los ñu sí saben dónde van. Exactamente, sí. Pero ahora mismo, aunque la historia va lanzada en una dirección, nadie tiene el control de la historia. Son muchas las fuerzas, las potencias, las circunstancias, los avances tecnológicos que están dirigiendo la historia en una dirección, y nadie tiene exactamente el control, y nadie sabe muy bien hacia dónde vamos. Lo que sabemos es que en los tiempos presentes, precisamente por tanta incertidumbre y tanto cambio, hay muchas fricciones geopolíticas, y las fricciones geopolíticas pueden producir conflictos. O sea, es más probable que haya conflictos en un escenario como el actual que en un escenario como el que conocimos hace 20 años. Las fricciones, la incertidumbre, claro, todas estas fuerzas hacen un mundo, en principio, más conflictivo, mientras no se estabilice un poco un sistema internacional reconocible en el que cada uno sepa un poco dónde está. Claro. ¿Cómo vislumbras el futuro? ¿Qué crees que va a pasar en Oriente Medio? Bueno, yo soy pesimista, porque justo antes de empezar la guerra en Gaza, parecía que todo iba bien en Oriente Medio. Había una especie de tendencia hacia la estabilización, y de repente es muy difícil retomar el control del desequilibrio que se ha producido en Oriente Medio. Es muy difícil. Y además hay intentos muy radicales de resolverlo por la vía de la fuerza. Entonces, y no es solo lo que está ocurriendo en Israel y Gaza, es también lo que está ocurriendo con Irán, ¿no? Entonces, yo creo que yo he hablado del diálogo estratégico de vista a la guerra de Ucrania, pero es que ese diálogo estratégico se necesita al más alto nivel, porque si las potencias son capaces de entenderse, aunque no sea mucho, todo el resto de los conflictos son más fáciles de resolver. Pero mientras las grandes potencias no tengan una capacidad mínima de diálogo, es muy difícil abordar toda esta situación que estamos conociendo. José, ¿la guerra siempre ha sido así, o es que la vemos ahora en directo y nos echamos las manos a la cabeza? En fin, no sé cómo decir. Vamos, la guerra evoluciona. La guerra ha sido siempre una tragedia. Lo que pasa es que con los avances tecnológicos, la tragedia bélica se ha hecho todavía más destructiva. No es lo mismo una guerra con arcos y flechas,
que una guerra con explosivos, porque la guerra entre arcos y flechas afecta al que está combatiendo, vamos a decir, ¿no? Y una guerra con explosivos, que se tiene una bomba sobre una ciudad o sobre un acuartelamiento o sobre una estación, pues termina matando a personas que están cerca, ¿no? Es decir, que con el avance tecnológico la guerra se ha vuelto más destructiva, y con la aparición del arma nuclear, ya no quiero ni contar el potencial destructivo que tiene la guerra, ¿no? Y por tanto, también aumenta la responsabilidad moral que afecta a cualquier decisión de ir a la guerra. No es lo mismo declarar una guerra cuyo impacto sobre la población y sobre el medio ambiente y sobre todo el contexto es menor que cuando ese fenómeno va creciendo. Por tanto, ahora tenemos que tener una conciencia mucho más clara de la gravedad moral de la guerra y de los esfuerzos que hay que hacer para limitarla donde se pueda ser limitada, evitarla donde pueda ser evitada, y si no queda otro remedio que hacer la guerra, pues hacerla siempre pues con el máximo de contención. Mi madre. Tremendo. José Pardo de Santayana, coronel retirado, gracias por haber estado con nosotros en el Rompeolas, por habernos comentado un poco el tema. Y este tema, otro día te llamo y seguimos hablando, porque esto va para muchísimo más. Nada, encantadísimo. Gracias desde Canarias. Gracias a vosotros por vuestra confianza. Adiós, gracias. Bueno, pues nada, hemos llegado al final del programa, al final de esta primera edición del Rompeolas en esta nueva temporada que lo hacemos desde aquí, desde la capital tinerfeña, desde las 10 Capital Radio. Y bueno, y yo siempre me gusta despedirme siempre con el tema de que por lo menos en el programa, en el Rompeolas, intentamos, ¿no?, de que aún se siga oliendo el sol. Chao. El Rompeolas. Presiento que va a ser el comienzo de una gran amistad. Capital Radio.